1.4.3 Sevicia y tortura, la degradación de la guerra. Voy a leer una cita a pie de página. El grupo de memoria histórica entiende la sevicia como la causación de lesiones más allá de las necesarias para matar, es decir, es el exceso de la violencia y la crueldad extrema que tiene como expresión límite el cuerpo mutilado y fragmentado. Para el periodo comprendido entre 1981 y el año 2012, el Grupo de Memoria Histórica ha documentado 588 eventos de violencia en los cuales hubo huellas o marcas de sevicia en los cuerpos de 1.530 personas. De la totalidad de los casos de sevicia, 433 fueron asesinatos selectivos y 154 masacres. Es de anotar que este registro se limita a las acciones de violencia en las que el cuerpo fue exhibido públicamente por los victimarios como parte de su estrategia de terror. Entre los casos documentados de sevicia, el Grupo de Memoria Histórica ha podido identificar como mecanismos de violencia el degollamiento, el descuartizamiento, la decapitación, la evisceración, la incineración, la castración, el empalamiento y las quemaduras con ácidos o sopletes. A la utilización de armas cortopunzantes que han acompañado estas prácticas de crueldad extrema se sumó el uso de herramientas agrícolas que se erigieron como símbolos del terror, tales como la motosierra y el machete. Así describen la sevicia las víctimas de la masacre de Trujillo, Valle del Cauca, comillas. Ese testimonio hace parte del informe del Grupo de Memoria Histórica titulado Trujillo, una tragedia que no cesa, publicada en el año 2008. Comillas. Digamos que estos son los costales donde los empacaban, a las víctimas. Después de amarrados les llenaban la boca de agua y ahí comenzaban con una motosierra a cortarles todos los miembros del cuerpo. También llegaban y los cogían con unas navajas y les cortaban el cuerpo, los miembros. Les echaban ácido y de ahí con uno de fuego, un soplete, les quemaban las heridas. Fin de las comillas. Del total de 588 eventos con episodios de sevicia y crueldad extrema, 371 o el 63% fueron atribuidos a los grupos paramilitares, 126, el 21.4%, a grupos armados no identificados, 57 o el 9.7% a miembros de la fuerza pública, 30 el 5.1% a las guerrillas y 4 el 0.7% a grupos paramilitares y fuerza pública en acciones conjuntas. En suma, 6 de cada 10 casos de esta naturaleza fueron perpetrados por los grupos paramilitares, lo que revela que la sevicia fue una práctica de violencia con sello paramilitar. Esta particularidad es reforzada por la violencia que revela la identidad de miembros de los grupos paramilitares en los casos en los que se intentó ocultar la autoría de estos hechos violentos. Los paramilitares construyeron una reputación de violencia a través de las masacres, los asesinatos selectivos y la desaparición forzada. Sin embargo, la apuntalaron con la sevicia, que fue empleada en 1 de cada 10 masacres, el 9.8%, y en 4 de cada 100 asesinatos selectivos, el 4.2%. Como particularidad de la sevicia de las masacres paramilitares, cabe anotar que fue llevada a cabo con más frecuencia en las masacres pequeñas que en las grandes. Las masacres pequeñas fueron 65 y las grandes fueron 26, cometidas por los paramilitares, es decir. Esto permite constatar que el terror constitutivo de las grandes masacres se reforzó con la sevicia de las pequeñas masacres y los asesinatos selectivos. Las huellas de tortura quedaron impresas sobre el cuerpo lacerado de la víctima. La tortura se convirtió en un hecho simultáneo en 1123 de las 16.340 acciones de asesinatos selectivos, documentados por el Grupo de Memoria Histórica entre 1980 y el año 2012, así como en 244 de las 1.982 masacres. Por su parte, el Registro Único de Víctimas registró 4.151 víctimas de tortura entre 1985 y el año 2012. Realizar actos violentos con sevicia y torturar fueron elementos determinantes para el proyecto paramilitar.
Así lo atestigua la alta recurrencia y la inclusión de estas prácticas en el entrenamiento militar de los combatientes a través de las denominadas escuelas de descuartizamiento o escuelas de la muerte. En la confesión hecha ante la Fiscalía por parte de Francisco Enrique Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, se afirma haber recibido entrenamiento de este tipo en la finca La 35, en El Tomate, Antioquia. Bueno, lo siguiente que se va a leer entrecomillado es un testimonio extraído de una publicación de la corporación de la entidad Verdad Abierta, que fue un testimonio consultado por el Grupo de Memoria Histórica el 8 de junio del año 2013 en el artículo publicado titulado "Se entrenaban para matar picando campesinos vivos", fin de las comillas. Testimonio del paramilitar. Ellos escogían a los alumnos para que participaran. Una vez uno de los alumnos se negó. Se paró doble cero y le dijo: "Venga que yo sí soy capaz". Luego lo mandó descuartizar a él. A mí me hicieron quitarle el brazo a una muchacha, ya le habían quitado la cabeza y una pierna. Ella pedía que no lo hicieran, que tenía 2 hijos. A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo. Se les quitaban piernas, brazos y cabeza. Se hacía con machete o con cuchillo, el resto el despojo con la mano. Nosotros que estábamos en instrucción sacábamos los intestinos. Fin de las comillas. La incorporación de la crueldad extrema en el repertorio de violencia paramilitar contribuyó a la construcción de una reputación terrorífica. Esta se convirtió en una caja de resonancia lo suficientemente eficaz como para dar credibilidad a sus amenazas y para demostrar el límite de violencia que estaban dispuestos a rebasar con el propósito de competir por el territorio. La reputación de violencia buscaba instalar el miedo en la sociedad para romper los vínculos entre la población civil y la guerrilla y luego restablecerlos de otro modo en función de sus intereses estratégicos. A diferencia de la insurgencia, la sevicia fue funcional en el paramilitarismo en la medida en que este grupo armado pretendía tener el control duradero de la población a través del miedo, más que a través de una oferta de protección. La sevicia, sin embargo, no fue una práctica generalizada, más bien se dosificó y se intercaló con otros mecanismos de terror para evitar la atención y la veeduría nacional o internacional. Por otra parte, es preciso considerar el empleo de la sevicia en la clandestinidad como práctica de tortura y como estrategia de ocultamiento y entrenamiento de los combatientes, lo que acrecentó de manera contundente su recurrencia y el número de sus víctimas. La sevicia estuvo presente en 272 municipios que registraron por lo menos un caso, lo que representa un 25% del territorio nacional. Sin embargo, la recurrencia de los casos varió a lo largo y ancho del territorio, ya que 46 municipios concentraron el 53.8% de los casos.